Bien, hermanos, ahora sí llegamos al final, Dios mediante, de la serie del Sermón del Monte. Bueno, ya habíamos terminado, hoy vamos a terminar el resumen de las bienaventuranzas para ahora sí ya concluir todo lo que era el Sermón del Monte. Hace 8 días en este resumen llegamos o abarcamos las primeras 4 bienaventuranzas. Hablamos acerca de los pobres en espíritu, hablamos acerca de los que lloran, hablamos de los mansos y hablamos de los que tienen hambre y sed de justicia. Hoy vamos a continuar con la segunda parte de las bienaventuranzas, versículo 7 otra vez. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Qué significa misericordia? Bueno, quizá la mejor manera de enfocar esta idea es compararla también con la gracia. Son palabras muy parecidas. En la introducción de las llamadas cartas pastorales, el apóstol utiliza un término nuevo. La mayoría de sus cartas, Pablo empieza diciendo gracia y paz de parte de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Sin embargo, en las epístolas pastorales dice gracia, misericordia y paz, lo cual indica que hay una diferencia entre gracia y misericordia. La mejor definición de ambas que he encontrado es la siguiente. La gracia tiene relación especial con el hombre en pecado. La misericordia está relacionada con el hombre en miseria. Pareciera ser lo mismo, pero no es exactamente lo mismo. Otra vez, la gracia tiene relación especial con el hombre en pecado. La misericordia está relacionada con el hombre en miseria. Aquí vale hacer la aclaración. Una cosa es el pecado, lo cual es la raíz en sí mismo de todo sufrimiento, de toda maldad, el pecado. Y la miseria son las consecuencias que trae el pecado, ¿no es cierto? Los hombres sin Cristo viven en miseria, ¿por qué? Porque viven en pecado. En otras palabras, en tanto que la gracia mira al pecado como un todo, la misericordia contempla las consecuencias desdichadas del mismo. De modo que la misericordia significa realmente un sentido de compasión, además de un deseo de aliviar el sufrimiento. Es la misma palabra que utiliza nuestro Señor Jesucristo cuando alimenta a los 4,000. Ustedes recordarán en Mateo 15, versículo 32. Miren cómo dice allá, llamando a sus discípulos, dijo, tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días están conmigo y no tienen que comer, y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino. Noten la palabra que utiliza nuestro Señor allí. Viendo a la multitud dijo, tengo compasión de ellos. Es la misma palabra que utiliza nuestro Señor aquí en Mateo 5:7 para hablar acerca de los misericordiosos. Este es el significado esencial de ser misericordioso. Es compasión que mueve a la acción. Nosotros sabemos, obviamente, si seguimos leyendo el relato, nuestro Señor Jesucristo no solamente se quedó con el decir, tengo compasión, sino que sabemos que Él actuó y alimentó a la multitud, ¿no es cierto? Así que misericordia es compasión que mueve a una persona a actuar en favor de alguien que está necesitado. Eso es misericordia. Su preocupación por la desdicha de los hombres lo lleva a una ansiedad por aliviarla. No se queda solamente dándole una palmadita en la espalda y diciendo lo siento, sino que en realidad lo ayuda. También se puede describir como compasión interna que lleva a actos externos en relación con el dolor y el sufrimiento de los demás. Quizás la mejor manera de ilustrar esto es con un ejemplo. El Nuevo Testamento lo ilustra con el gran ejemplo del buen samaritano. No vamos a ir allá al texto porque nos va a tomar mucho tiempo, pero ustedes ya saben la historia del buen samaritano, ¿no es cierto? En Lucas 10, 25 al 37.
Durante un viaje, el samaritano se encuentra con alguien que ha caído en manos de ladrones. Se detiene y cruza el camino para acercársele. Ya hay otros que lo han visto, pero han pasado de largo. Seguramente otros pasaron y dijeron algo como: pobre hombre, ¿cómo está sufriendo? Y algunos hasta dirían: pobre hombre, nadie le ayuda. Sin embargo, aquí vemos la historia de un hombre que no solamente dice pobrecito, sino que se detiene a ayudar al que está accidentado, al que está caído. Un hombre que es misericordioso, siente pesar por la víctima, cruza el camino, cura las heridas, carga con él y se preocupa por que lo atiendan. Esto es ser misericordioso, hermanos. No quiere decir solamente sentir compasión. Yo creo que muchos podemos sentir compasión al ver la necesidad de otros. Pero una cosa es sentir eso y otra cosa es ir y ayudar, ¿no es cierto? Misericordioso quiere decir ser movido por la compasión para actuar. No quiere decir solo sentirla. Quiere decir un gran deseo, más aún un esfuerzo por hacer algo para aliviar la situación. El verdadero problema, sin embargo, de esta bienaventuranza está en la promesa. Dice allí el texto: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Quizá no ha habido otra bienaventuranza tan mal entendida como esta. Dicen como: soy misericordioso con los demás, por tanto Dios lo será conmigo. Si yo perdono, entonces Dios me va a perdonar. Entienden esta bienaventuranza como un negocio con Dios, como un intercambio. Si yo hago esto, entonces Dios me va a pagar con la misma moneda. Si yo hago el bien, Dios me tiene que hacer el bien. La condición para ser perdonado, algunos piensan, es perdonar. Ahora bien, la mejor manera de enfocar este problema es verlo en dos afirmaciones paralelas. Primero está la conocida frase del Padre Nuestro, en Mateo 6:12, donde dice: perdónanos, ustedes saben cuando pasamos por allí, perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Hay quienes interpretan esto en el sentido de que si uno perdona, será perdonado, si no, no lo será. Hay muchos que piensan que eso es lo que quiere decir nuestro Señor Jesucristo. Y hay otra afirmación parecida en la parábola de los dos deudores, que fue la que acabo de leer el hermano Guadalupe hace un momento. Miren cómo termina esa parábola de los dos deudores. Nuestro Señor concluye diciendo en el versículo 35, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Así que parece ser que la condición para ser perdonado, la condición para recibir la gracia y la misericordia de Dios es perdonar a otros y ser misericordioso con nosotros. Ante esto volvemos a oír que dicen: bien, ¿acaso estas palabras no enseñan con claridad que Dios perdona solo cuando yo perdono a otros? La explicación, hermanos, es la siguiente. Nuestro Señor dice en realidad que solo recibo perdón de verdad cuando estoy verdaderamente arrepentido. Eso es lo que quiere decir nuestro Señor en el Padre Nuestro. Eso es lo que quiere decir nuestro Señor al terminar la parábola de los dos deudores. Es lo que quiere decir nuestro Señor aquí en Mateo 5:7 con aquellos que alcanzarán misericordia. Nuestro Señor dice en realidad que solo recibiremos la misericordia y el perdón de verdad cuando estoy verdaderamente arrepentido.
Estar verdaderamente arrepentido significa que me doy cuenta de que nada merezco más que castigo y que si recibo perdón se debe por completo al amor de Dios, a su misericordia, a su gracia y a nada más. Eso es arrepentimiento verdadero. En contraste con las personas que creen que merecen el perdón de Dios, que creen que porque hacen buenas cosas, porque se portan bien con los demás, entonces ellos merecen recibir también misericordia de parte de Dios. Más aún, quiere decir que si estoy de verdad arrepentido y me doy cuenta de mi posición delante de Dios y de que solo recibo perdón en esta forma, entonces por necesidad perdonaré a los que me ofenden. Lo que está tratando de decir nuestro Señor Jesucristo es la verdadera forma de darnos cuenta si tú realmente has sido perdonado por Dios es cuando tú perdonas a tu hermano, a tu prójimo. Cuando tú muestras misericordia a los demás. ¿Sí? ¿Quieren saber si realmente han experimentado el perdón y la misericordia de Dios? Fácil. ¿Cómo te portas tú ante las necesidades de tu prójimo, de tu hermano? Esa es la mejor manera de saberlo. Es decir, porque ya recibí misericordia, ahora puedo brindar misericordia. No solo veo lo que son y cómo actúan, los veo también como esclavos del infierno, aquellos que se portan mal conmigo, esclavos de Satanás, y toda mi actitud respecto a estas personas que de pronto me tratan mal. Debido a ello, desde luego, puedo y debo ser misericordioso con ellos. Es como cuando una persona está con una enfermedad terminal y de repente puede reaccionar negativamente. Pero ¿cómo se vería una persona en su sano juicio, en sus 5 sentidos, ponerse a discutir o a pelear con alguien que sabe que está en una condición de esas? ¿Cómo se va a ver? Bueno, es básicamente lo mismo que dice Cristo. Cuando nosotros nos enfrentamos con alguien, sabiendo la condición en la que están sin Cristo, que están rumbo al infierno, y ponernos o devolverle el mal que nos ha hecho, se ve así de ridículo, como nosotros ponernos a pelear con alguien que está postrado en una cama. Nuestro Señor nos lleva a pensar eso, a pensar en los demás de esa manera. Y toda nuestra actitud cambiará, por supuesto. Considero a todos los que están en estado de pecado como dignos de compasión, dignos de mostrarles misericordia. Como Esteban, quien mientras apedreaban, ustedes saben la historia, él rogaba a Dios misericordia por ellos. Miren cómo dice de Hechos 7, versículo 60. Y puesto de rodillas, ya lo estaban apedreando a Esteban, porque les estaba predicando el evangelio. Pero este hombre, puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, expiró. Y nosotros que nos irritamos con tanta facilidad cuando alguien nos dice algo. A este hombre lo estaban matando. Y en lugar de enojarse, en lugar de desearles lo malo, que les caiga un rayo y los parta, lo que hizo fue rogar a Dios por misericordia. Eso es ser misericordioso. Bien, hermanos, avancemos. Versículo 8 de Mateo 5. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Según el uso común bíblico de esta palabra,
Corazón significa el centro de la personalidad. No quiere decir tan solo la sede de los afectos y las emociones, como la gente lo entiende. Esta bienaventuranza no quiere indicar que la fe cristiana sea algo básicamente emotivo y no intelectual. No, en absoluto. Corazón en la Biblia incluye tres cosas. Incluye pensamiento, incluye emociones e incluye la voluntad. Incluye el centro del ser, de la personalidad del hombre. El corazón es la fuente de la cual procede todo lo demás. Como dice Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Es decir, tú eres lo que eres en tu corazón, lo que eres en tu ser interior. Todos nuestros problemas nacen del corazón humano, que como bien nos dice Jeremías 17:9, es engañoso más que todas las cosas y perverso. Bueno, la filosofía humanista nos enseña todo lo contrario. Cree en ti mismo. Tú puedes. Tu mejor amigo es tu corazón. Pero Dios nos está diciendo, no crea. El corazón es más engañoso que todas las cosas y perverso. Ni ustedes mismos pueden conocerlo. En otras palabras, el Evangelio no solo nos dice que todos los problemas nacen del corazón, sino que es así porque el corazón del hombre, como consecuencia de la caída y como resultado del pecado, es, como dice la Biblia, engañoso y perverso. Los problemas del hombre, en otras palabras, radican en el centro mismo de su ser, de modo que con solo cultivar su intelecto no se resuelven los problemas. Muchas personas creen que el problema, la situación nacional del país, de la sociedad, se resolvería quizás con una mejor educación, ¿no es cierto? Que se resolverían si cambiaran ciertas políticas económicas, en fin. Pero no, eso no resuelve el problema de fondo. El problema sigue estando ahí, presente, en el corazón. Los problemas están en el centro mismo de la persona. Es el hombre total. Y nuestro Señor enfatiza esto. Bienaventurados los de limpio corazón. No dice bienaventurados los que se portan bien, ¿no es cierto? Los que hacen bien las cosas. No dice eso, porque aún los impíos hacen buenas obras, entre comillas. Pero dice bienaventurados los de limpio corazón. Bienaventurados los que son puros, no tan solo en la superficie, sino en el centro mismo de su ser y en la fuente de todas sus actividades. ¿Y qué quiere decir nuestro Señor con corazón limpio? Bueno, al menos dos cosas quieren decir. Primero, es uno que no es hipócrita. Eso significa limpio de corazón. Uno que no es hipócrita. Recordarán que nuestro Señor habla acerca del ojo malo un poco más adelante en el Sermón del Monte y dice, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz, pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Esta pureza externa de corazón, por tanto, equivale a bondad, sencillez. Significa, si se quiere, sin doblez, transparente. Eso significa pureza. Una de las mejores definiciones de pureza las da el Salmo 86:11. Dice, afirma mi corazón. Primero habla del corazón, ¿sí? Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Si no hay un cambio en nuestro corazón, no podremos nosotros alabar al Señor. Mateo 6:24. Hablando de la pureza del corazón. Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Está allí hablando el texto de Dios y las riquezas, ustedes saben. Bueno, no pueden tener a dos señores.
Es imposible. Porque amará al uno y menospreciará al otro. Eso es imposible. Y Dios quiere todo de nosotros. Dios no comparte su gloria o su amor, vamos a decir, con otros. Dios quiere todo nuestro ser entregado a Él. Por eso el salmista, habiendo comprendido este problema, oraba al Señor diciendo: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio o puro. Parece decir, haz que no se desvíe, quítale la doblez, que sea sincero, que se vea libre de toda hipocresía. En Mateo capítulo 15, versículos 1 y 2, los fariseos acusan a los discípulos de comer sin lavarse las manos. Es una historia que ustedes ya conocen. En el versículo 11, más adelante, el Señor responde que no es lo que entra por la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale de ella. Y miren los versículos 17 al 20 de Mateo 15, versículos 17. ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón sale los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Nosotros sabemos, los fariseos se fijaban solamente en lo externo y por eso criticaron a los discípulos de comer sin lavarse las manos. Eso era impuro para ellos. Y nuestro Señor aprovecha este escenario para decirles: no es lo que entra lo que contamina es lo que sale del corazón. Porque del corazón es que salen, y ahí menciona toda la lista de pecados: los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, etc. Desde el corazón salen todos los pecados. Así la limpieza debe ser de adentro hacia afuera. Así como lo malo sale de adentro hacia afuera, de la misma manera la limpieza debe ser de adentro hacia afuera. Es decir, ser limpios de corazón es una limpieza que va desde lo interno hacia lo externo. Pero en segundo lugar, limpieza implica también el significado de purificado o sin mancha. En Apocalipsis 21-27, Juan nos habla de los que van a ser admitidos en la Jerusalén celestial. Y dice: no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. No va a entrar nada inmundo al reino de los cielos, nada impuro. Apocalipsis 22:14 leemos: bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Bienaventurados los que lavan sus ropas. Bueno, obviamente sabemos, no se trata de ropa, ¿no es cierto? Se trata del corazón. Bienaventurados ellos. Mas los perros, es decir, los que no lavan sus ropas, los que no limpian su corazón de adentro hacia afuera, estarán fuera. Los hechiceros, fornicarios, homicidas, idólatras y todo aquel que ama y hace la mentira. Nada manchado o inmundo o que tiene algo contaminado entrará en la Jerusalén celestial. Pero quizá lo podemos expresar diciendo que ser limpio de corazón significa ser como el Señor Jesucristo mismo, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Eso sí que era pureza, ¿no? No hizo pecado ni se halló engaño en su boca. ¿Quién puede decir algo así de sí mismo? Perfecto Él, sin mancha, puro, íntegro.
Si lo analizamos un poco, podemos decir que significa que tenemos un amor indiviso, que considera a Dios como nuestro bien supremo y que se preocupa solo de amar a Dios. Por eso en el texto que leímos hace un momento, ninguno puede servir a dos señores. No, eso es imposible. Es como decirle a un hombre, ¿tú puedes amar a dos esposas? No, eso no puede ser. Quizás a una la quiere, aunque en realidad no la quiere tanto como dice, porque la está engañando con otra. Pero amor puro para ambas mujeres, no, eso es imposible. Igual con el Señor, ninguno puede servir a dos señores. Nuestro amor para con Dios debe ser un amor indiviso, que considera a Dios como su bien supremo. Ser limpio de corazón significa guardar el primero y mayor de los mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. ¿Amamos a Dios así? Eso es ser limpio de corazón. No tener dos amores, no tener dos señores, tener el único amor del Señor. Y noten la intensidad con que lo dice Cristo. Eso significa amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Es decir, con todo nuestro ser, con todo lo que somos. Significa también que deberíamos vivir para la gloria de Dios en todos los sentidos y que ese debería ser el supremo de nuestra vida. Significa que deseamos a Dios, que deseamos conocerlo, deseamos amarlo y servirlo. Y nuestro Señor afirma que solo los que son así verán a Dios. Y claro, nosotros no podemos limpiarnos a nosotros mismos. Él tiene que lavarnos y solo Él puede hacerlo. Como vimos en Apocalipsis, bienaventurados los que han lavado sus ropas en la sangre del Cordero. No hay otra manera de limpiar nuestros corazones. Versículo 9, volviendo a nuestro texto, Mateo 5. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Según la Biblia, las guerras y los conflictos vienen del corazón del hombre. ¿Sí lo sabían? Bueno, sí, por intereses políticos, económicos. ¿Pero qué es eso al fin de cuentas? Pues el corazón. ¿Sí? Porque el hombre desea más y más y más y nunca está lleno, nunca está satisfecho. Y por eso las guerras. Bueno, pero no vayamos tan lejos. Por eso las peleas a veces entre nosotros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay un conflicto de intereses. Eso no me conviene a mí. Entonces, ahí entramos en guerra y en conflicto. Solo un corazón nuevo, solo un hombre nuevo puede resolver ese tipo de problemas. Miren cómo dice Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que la condición para ser un pacificador es que primero tiene que haber paz en su corazón. ¿Lo ven? O si no, para tener paz en su corazón, primero tiene que haber sido justificado. Y para ser justificado, necesitas a Jesucristo. ¿Van viendo el orden? Ascendente. Otra vez, para ser un pacificador tiene que haber paz en el corazón. Nadie puede pretender hacer la paz con otras personas si no tiene paz en sí mismo.
Todo lo demás es una falacia. Pero primero tiene que haber paz interior. Ahora, y para tener paz en su corazón, primero tiene que haber sido justificado. Es decir, haber sido declarado libre, justo, delante del Señor. Esa es la única manera de tener paz interior. No hay otra manera. No, tú no puedes lograr la paz en tu corazón en ninguna otra cosa, porque nada lo va a lograr. Pero para ser justificado necesitas a Jesucristo. Así que vamos a invertir el orden. Primero, o lo primero que se necesita es creer en Jesucristo, creer el Evangelio. Para que una vez creyendo el Evangelio, resultemos justificados, es decir, en paz con Dios, declarados justos, sin ninguna condenación. Y una vez experimentando esa justificación, tener paz interior. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y una vez podemos experimentar esa paz, podremos ser pacificadores. Nuestro problema con Dios es un asunto legal antes que moral. Mientras el problema con Dios no haya sido arreglado en su corazón, no podrá experimentar esa paz, porque solo Cristo da. Y mientras no haya experimentado esa paz, no podrá ser un pacificador. Primero necesitamos reconciliarnos con Dios. Hasta que eso no ocurra, no podremos ser pacificadores. La verdadera paz es la que viene de Cristo y se halla únicamente en los corazones que han sido regenerados y transformados por la gracia de Dios. Hebreos 12:14 dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Noten la conexión que hace aquí este texto entre la paz y la santidad, ¿no es cierto? Los verdaderos creyentes experimentan paz, sí, y como resultado de eso, bueno, también santidad, obediencia al Señor. Dicho de otra manera, la verdadera prueba de que alguien es limpio de corazón es si esta persona es pacificador. ¿Quieres saber si realmente has sido transformado, has experimentado esa limpieza en tu corazón? Vamos a ver los frutos. ¿Qué es pues entonces un pacificador? Es alguien del que se puede decir dos cosas principales. En el aspecto pasivo se puede decir que es pacífico, porque el pendenciero pues no puede ser un pacificador, desde luego. Pero en sentido activo, esta persona debe ser pacífica y debe buscar la paz en forma activa. No se contenta con dejar las cosas como están. No trata de mantener el status quo. Desea la paz y hace todo lo que puede por crearla y mantenerla. Es alguien que trata en forma activa de que haya paz entre las personas, entre los grupos y aún entre las naciones. Es obvio, por tanto, que se puede decir que es alguien que está por encima de todo, preocupado por conseguir que todos los hombres estén en paz con Dios. Quiero resaltar eso. El papel principal de un pacificador no es solamente lograr la paz entre unos y otros, porque dicho sea de paso, no va a haber paz entre unos y otros si primero no experimentan esa paz con el Señor. Así como ocurre con nosotros, que para llegar a ser un pacificador, primero tenemos que experimentar esa paz interior, y para experimentar esa paz interior tenemos que haber sido justificados, y para ser justificados necesitamos a Jesucristo. De la misma manera es que nosotros podemos ayudar a los otros a llegar a experimentar esa paz, llevándolos a Jesucristo. ¿Sí? Por eso es que, todos esos tratados de paz y acuerdos humanitarios y todo lo demás, quizá en algo
alivian, pero no. Eso no resuelve la situación del todo. La única manera de resolver el conflicto entre hermanos, entre familias, entre la sociedad, entre los países, es la paz con el Señor. Ustedes saben, la historia lo dice, los países más ricos y más prósperos, y que aún hasta el día de hoy todavía se mantienen, fueron los países que, por lo menos en su gran mayoría, fueron cristianos en algún momento. Estados Unidos, sus comienzos, ¿verdad? Con la llegada de los puritanos y demás, en fin. Pero volvemos al punto. Si queremos ser realmente pacificadores, la mejor manera de traer la paz entre otras personas es llevándolos a Jesucristo. Esto es esencial. El pacificador pasiva y activamente no solo no causa problemas, sino que hace todo lo posible por crear paz, primariamente entre los hombres y Dios y entre los hombres mismos. Hermanos, es el ministerio de la reconciliación que nos ha sido dejado. Esto es sumamente importante, hermanos. Esto de ser pacificador no es bueno, esto es opcional. Si estoy de buen aliento, de buen ánimo, entonces voy a hacerlo. No es opcional. Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, versículos 13 al 18. Y aquí estoy hablando a creyentes, como Pablo también lo hace en Efesios. Efesios 2, versículos 13 al 18. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Noten, está hablando de una reconciliación, ¿verdad? Estábamos lejos, ahora hemos sido acercados. ¿Cómo? Por la sangre de Cristo, ya lo dijimos. Sin Jesucristo no puede haber paz. 14. Porque Él es nuestra paz, ahí está. De que ambos pueblos hizo uno, refiriéndose a judíos y gentiles, ¿verdad? De que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Ustedes saben que judíos y gentiles no se trataban entre sí. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz otra vez. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Versículo 17. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz. Aquí como que Pablo le da un apellido al evangelio, ¿sí se dan cuenta? Vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por el mismo Espíritu al Padre. Hermanos, esto de ser pacificador, si eres creyente, no es opcional. Si eres verdadero creyente, vas a ser pacificador, sí o sí. Es decir, si eres creyente, vas a predicar el evangelio también. Una vez el problema con Dios está resuelto, entonces es posible arreglar todos los demás problemas. La bendición que se pronuncia sobre estas personas es que ellos serán llamados hijos de Dios, es decir, poseídos por Dios. Y bienaventurados son los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Pero avancemos un poco más, versículo 10 del capítulo 5. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Esta es la última de las bienaventuranzas. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Lo diría así: ser justo, practicar la justicia, significa en realidad ser como el Señor Jesucristo. Por tanto, son bienaventurados los que son perseguidos por ser como Él.
la vez pasada dijimos, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Es decir, los que quieren y desean ser como Cristo, ¿no es cierto? Porque ellos serán saciados o serán llenos, serán satisfechos. ¡Qué buena noticia! Sí, pero, bueno, Cristo también nos dice, a mí me persiguieron, y si esto hicieron con el árbol verde, ¿qué no harán con las ramas secas? Somos bienaventurados por ser como Cristo, pero también seremos perseguidos. Pero no, ese no es el problema. Aún en eso somos bienaventurados. Somos bienaventurados los que sufren persecución por causa de Cristo. Permítanme mostrarles esto primero por la enseñanza de la Biblia. Escuchen cómo lo dice nuestro Señor en Juan 15, versículos 18 al 20. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. O sea que si tú sufres por causa del Evangelio, esa es una buena noticia. Porque a Cristo ya lo aborrecieron antes y lo mataron. Sí, esa es otra manera de encontrar evidencia del Espíritu en nosotros. Somos perseguidos en donde nos movemos, en nuestros trabajos. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Aquí quiero aprovechar para hacer la pregunta, ¿qué tanto encajas tú con el mundo de afuera? Con las personas del mundo. ¿Es tu placer, es tu gozo con ellos? Porque el mundo ama lo suyo, Él los acoge. Y si ustedes se encajan bien con ellos, pues quiere decir que entonces ustedes pertenecen al mundo y no a Cristo. Porque a Cristo lo persiguieron. Y Cristo está diciendo aquí que si a Él lo han perseguido, a nosotros también. Antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Vale la pena hacernos la pregunta, ¿no les parece? ¿Somos perseguidos o por el contrario nos sentimos bien en este mundo? Sigue el texto diciendo, acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Otra vez, no es opcional esto de la persecución. Quizás, claro, ya no en la manera como lo hicieron con los discípulos, con los apóstoles, que a la mayoría los mataron, o a los que llevaban al Coliseo y todo lo demás. Quizás ya no ese tipo de persecución, pero sí hay persecución. Por eso digo, ¿cómo te sientes en este mundo? No hay condición ninguna, es una afirmación absoluta. Pablo lo presenta así escribiendo a Timoteo, quien no entendía su enseñanza y por ello se sentía infeliz ante las persecuciones. En 2 Timoteo 3:12 dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Otra vez, no es un condicional, es sí o sí. Es una afirmación categórica. Por eso les preguntaba, ¿están padeciendo persecución? Cuando uno lee las Escrituras y la historia de la iglesia, uno descubre que la persecución no solo la lleva a cabo el mundo. Algunas de las persecuciones más violentas que han sufrido los justos han sido de manos de la iglesia misma, de manos de la gente religiosa. A menudo han procedido de cristianos de nombre. Tomemos el ejemplo mismo del Señor. ¿Quiénes fueron sus principales perseguidores? Al Señor Jesucristo no lo persiguieron por sus buenas obras ni por su posición política, ni siquiera por querer el sufrimiento. Lo persiguieron por decir la verdad. Eso fue lo que no soportaron los religiosos de la época, los fariseos y los escribas, los doctores de la ley. Ellos fueron los que se encargaron de perseguirlo hasta crucificarlo por decir la verdad. Por eso, cuando el Señor Jesucristo llegaba a algún lugar,
Los fariseos no se sentían cómodos. Su sola presencia los delataba. El cristianismo formal es a menudo el mayor enemigo de la fe genuina. Esto es importante. El cristianismo formal es a menudo el mayor enemigo de la fe genuina, así como lo hicieron con Cristo. Mire cómo dice 1 de Juan, capítulo 2, versículos 18 y 19. Hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. ¿Sí? Claro, ¿va a haber una persona final? Sí, pero hay muchos anticristos. Ya. Y Juan lo dijo hace poco menos de 2000 años, pero si desde ese entonces ya estaban. Versículo 19, ¿quiénes son esos? Salieron de nosotros. Oye, no son los de afuera. Esos no son los anticristos. Y nosotros ya hemos escuchado aquí del pastor Ricardo las características del anticristo, ¿no es cierto? Que se siente en el lugar de Dios, haciéndose pasar por Dios y todo esto. Y muchos afirman que son personas como el Papa y todo eso. Bueno, el problema es que ellos ni se sientan en el lugar de Dios, porque no, el lugar de Dios es los púlpitos donde se predica. Y miren lo que dice, salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron de nosotros para manifestarse que no todos son de nosotros. Es decir, los anticristos, la mayor persecución de la iglesia, ¿de dónde viene? Del seno mismo de la iglesia. Y sobre todo, ¿por qué son perseguidos los justos y no los buenos? Aquí hay que hacer una diferencia, una aclaración. ¿Por qué son perseguidos los justos y no los buenos? Pensábamos que era lo mismo, ser justo y ser bueno. No es lo mismo. La respuesta es muy sencilla. A los buenos y nobles se les persigue muy pocas veces porque a todos nos parece que son como nosotros en nuestros mejores momentos. Así que a los buenos ellos no tienen problema. Pensamos, yo también puedo ser así con tal de que me lo proponga. Y los admiramos porque es una manera en que nos halagamos a nosotros mismos. Pero los justos son perseguidos porque son diferentes. Otra vez, esto se trata no algo meramente externo, sino de algo del corazón, ¿no es cierto? Eso significa ser justo. Los justos son perseguidos porque son diferentes. Por eso los fariseos y los escribas odiaron a nuestro Señor. No fue porque Él era bueno, fue porque era diferente. Había en Él algo que los condenaba. Sentían que su justicia los hacía aparecer muy poca cosa. Y eso les desagradaba. El justo quizá no diga nada, no condena de palabra, pero por ser lo que es, de hecho, condena a los otros y los hace sentir infelices y los anonada. Por eso son odiados y tratan de encontrarles faltas. Los cristianos todos, pero un poco más los predicadores, estamos ahí expuestos en cierta manera al juicio de las personas, ¿no es verdad? No, y eso que se para a predicar, imagínense. Bueno, debemos ir con cuidado. Jesucristo, el mismo Hijo de Dios, perfecto, justo, santo, sin mancha, y lo condenaron. Sí, así que si se trata de buscar excusas, siempre las van a ver. Siempre las van a ver. Y lo peor de todo, por los de la misma casa. El justo, como les decía,
los anonada, los hace sentir infelices por ser justo, por ser lo que es. Tratan de encontrarles faltas. Esa fue la explicación para la persecución de Daniel también. Sufrió tanto porque era justo. No lo exhibía, lo manifestaba a su manera y muy discretamente. Pero decían, este hombre nos condena con lo que hace, tenemos que atraparlo. Eso decían los servidores del rey. Y Daniel lo único que hacía era servir, hacer lo que tenía que hacer. Y tener comunión con el Señor. Pero eso los perturbaba a los demás. Y por eso querían atraparlo. Y por eso llegaron hasta meterlo al foso de los leones. ¿Recuerdan? Le pusieron trampa. Lo mismo que hicieron con Cristo. Este es siempre el problema y fue la explicación también en el caso de nuestro Señor mismo. Los fariseos y los otros lo odiaban por su santidad, su justicia y su verdad total. Pero bien, hermanos, ya para concluir, versículos 11 y 12 de Mateo 5. Dice, bienaventurados sois, es parte de la misma bienaventuranza, nomás que aquí agrega unos detalles adicionales, importantes. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Lo dice en forma positiva y explícita, gozaos y alegraos. Nuestro Señor ya nos ha dicho que son bienaventurados los que sufren persecución por causa del Evangelio, por causa de la justicia, ¿verdad? Pero aquí añade algo más, no solamente dice que son bienaventurados, sino además dice, gozaos y alegraos. ¿Cómo? ¿Gozarme y alegrarme cuando soy perseguido? Hemos visto a menudo en el estudio de las bienaventuranzas que muestran con más claridad que ningún otro pasaje del Nuevo Testamento la falacia y futilidad absolutas de pensar que alguien puede hacerse cristiano por sus propios esfuerzos. Eso lo hemos dicho y lo hemos dejado claro. Esto es lo que significa ser cristiano. Cuando uno es perseguido y andan diciendo toda clase de falsedades, eso también agrega el texto. Dice, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Aquí hago una pequeña aclaración, paréntesis. Claro, si tú eres perseguido por otra razón, por tu forma de ser, o cualquier otra razón, entonces eso no es ser perseguido por el Evangelio. Quizás tú te buscaste que ellos te trataran de esa forma, pero aquí estamos hablando del Evangelio, estamos hablando de la justicia. Y también dice, digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. ¿Sí? Porque si tú haces un mal, pues tienen razón para juzgarte. Pero aquí dicen mintiendo, así como lo hicieron con Cristo. Levantaron falsas acusaciones contra él para matarlo. Igual en este caso, mintiendo. Entonces, cuando uno es perseguido y andan diciendo toda clase de falsedades y maldades acerca de uno, y uno se alegra y se goza, es lo que quiere decir nuestro Señor. Para el hombre natural esto resulta completamente imposible. Gozarse y alegrarse en medio de la persecución, eso es imposible. Ni siquiera puede dominar el espíritu de venganza, mucho menos puede desprenderse del sentimiento de enojo. Pero gozarse y alegrarse en circunstancias tales es algo que jamás hará. Y sin embargo el cristiano está llamado a eso, a gozarse en medio de las tribulaciones. ¿Por qué? Aquí cabe la pregunta, ¿por qué el cristiano ha de alegrarse así y cómo puede conseguirlo? Bueno, al menos dos cosas tenemos que decir. Primero, la persecución de la que se es objeto es por causa de Cristo. Y esa persecución es prueba de quién es y de qué es. Otra vez, nuestro texto dice, gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron
antes de vosotros. Así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Miren Hebreos, vamos a ir rápidamente. Hebreos y el capítulo 11 y versículos 36 en adelante. Bueno, de por sí, Hebreos 11 es toda una galería de hombres que por la fe vivieron vidas piadosas aun cuando sufrieron muchas persecuciones. Y entonces el versículo 36, ya como para cerrar, dice: otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de oveja y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Esa falsa enseñanza, ese falso evangelio de que si tú eres cristiano, eres hijo del rey y tienes que vivir como tal. Bueno, aquí dice algo contrario, ¿no? ¿Cómo vivieron los cristianos en la antigüedad? Sigue diciendo, versículo 38, de los cuales el mundo no era digno. Esta es la perspectiva divina de los que son perseguidos por causa de Cristo. Son tan preciosos estos hombres, estos santos, que el mundo no es digno de ellos. El mundo no es digno de estas personas, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Bueno, ¿y cómo está la cosa? Sufrir para tanto y la recompensa. Versículo 40. Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Ellos no han recibido lo prometido porque nos están esperando a nosotros. Están esperando a que todos los santos seamos perfeccionados, para que todos juntamente recibamos el galardón más grande. Esa fue la vida de nuestros hermanos antepasados. Y Cristo nos dice que es la misma vida que nos toca llevar a nosotros. Por esto, si ven que son perseguidos y que se dicen cosas malas de ustedes por causa de Cristo, saben que son como los profetas, quienes fueron siervos de Dios y que ahora están gozando de la gloria de Dios. Y de eso hay que alegrarse, hermanos. Es motivo de gozo. Esta es una de las formas en que nuestro Señor lo convierte todo en triunfo. En un sentido hace incluso al diablo causa de bendición. El diablo, por medio de sus agentes, persigue al cristiano y lo hace sentir infeliz. Pero si se considera esto en una perspectiva adecuada, se encuentra razón para alegrarse. Porque me está demostrando que soy hijo de Dios. Porque si no, nunca me perseguirían así. ¿Estás siendo perseguido otra vez? La pregunta. ¿O estás pasándola bien en este mundo? La segunda causa de alegría y gozo es, desde luego, que esta persecución también prueba hacia dónde vamos. Gozaos y alegraos. ¿Por qué? Porque vuestro galardón es grande en los cielos. Este es uno de esos grandes principios básicos que se encuentran a lo largo de la Biblia. Es esta consideración del fin como destino último. Si les sucede esto, dice Cristo, de hecho no es más que una señal indiscutible del hecho de que están destinados para los cielos. Significa que ya llevan esa etiqueta, ese sello, están garantizados para vida eterna. Con su persecución el mundo les dice que no le pertenecen a Él, que son personas aparte, pertenecen a otro reino,
con lo que demuestran el hecho de que van al cielo. Qué buena noticia ser perseguido, ¿no les parece? Porque así el mundo nos está diciendo, ustedes no son de aquí. Qué bueno que no somos de aquí, somos del reino de Cristo. Según Cristo, esto es algo que siempre nos hace gozarnos y alegrarnos. De ahí emana toda la gran prueba de autenticidad de la vida y profesión cristianos. Nuestro Señor dice que debemos llegar a ser como Él en estos asuntos, como en Hebreos 12:2, donde dice que Él puso el gozo delante de Él para sufrir la cruz y el oprobio. De la misma manera nosotros enfrentamos esta vida con los ojos puestos en Él, el autor y consumador de nuestra fe. Pablo lo expresó una vez así en 2 Corintios 4, versículos 17 al 18. Escuchen. Porque esta leve tribulación momentánea, él la llamó leve, pasajera. Esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Hermanos, a mayor tribulación, mayor gloria. Dice que esta leve tribulación momentánea o pasajera produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Otra vez, ¿dónde tienen puestos los ojos? ¿Dónde está su felicidad? ¿En este mundo? ¿En lo que puede sacar de él? Cristo dijo que el mundo no nos quiere. ¿Para qué nos esforzamos por abrazar tanto en esta vida? El cristiano siempre debería considerar esto y suplicar al Señor gracia y fortaleza para resistir la prueba y para sobreponerse a ella con gozo y alegría. Y ya rápidamente para terminar, ¿en qué consiste esa recompensa? Bien, hermanos, la Biblia nos habla mucho y a la vez no mucho de esto. Es tan glorioso y maravilloso que nuestra lengua humana casi por necesidad oscurecería su gloria. Incluso nuestro modo de hablar se ha contaminado, de modo que hay un sentido en que ni siquiera la Biblia nos puede hablar del cielo porque lo entenderíamos mal. Pero sí nos dice algo. Veremos a Dios como es, lo alabaremos en su gloriosa presencia, nuestros cuerpos mismos serán transformados y glorificados, ya no habrá enfermedades ni sufrimientos, no habrá dolor ni lamentos, y se secarán todas las lágrimas, todo será gloria sin fin. Como les he dicho otras ocasiones, lo que más causa dolor y sufrimiento en esta vida no son las enfermedades, no es la situación económica, ni siquiera es la pérdida de un ser querido. Lo que más causa dolor y sufrimiento en esta vida es el pecado. Porque el pecado es lo que trae muerte y condenación. Pero el cielo, en el cielo ya no va a haber eso. Porque en el cielo ya no hay pecado. Esa es la gloria del cielo. Allá ya no va a haber pecado y por lo tanto pues ya no va a haber dolor, ya no va a haber enfermedades, ya no va a haber sufrimiento, va a ser gloria sin fin. No habrá guerras ni rumores de guerras, separaciones, infelicidad, nada que abata al hombre y que lo haga infeliz por un instante. Gozo, alegría, santidad, pureza sin mezcla, eso es lo que nos espera. Ese es su destino y el mío en Cristo, tan cierto como que en este momento estamos con vida. Y Apocalipsis capítulo 7, con esto quiero terminar. Apocalipsis capítulo 7, versículos 13 en adelante. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Bueno, hace un momento hablamos de las ropas, ¿recuerdan? De aquellos que lavaron sus ropas en la sangre del Cordero. Aquí vemos esa multitud, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y en el versículo 13 dice que el anciano le preguntó: ¿estos quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, escuchen lo que dijo el ángel.
Estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas en la sangre del Cordero. Al menos dos cosas claras se nos dice en este texto acerca de los santos redimidos. Uno, que han limpiado sus ropas en la sangre del Cordero, es decir, que han creído en Jesucristo, han creído el Evangelio. Y dos, han pasado por la gran tribulación. No, hermanos, la gran tribulación no es algo que va a pasar únicamente al final, como algunos enseñan, predican. Si usted y yo somos cristianos, por seguro, ténganlo, que vamos a pasar esa tribulación aquí. Cristo nos lo prometió y nos lo dijo. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Oremos. Padre nuestro, Padre bueno y misericordioso, gracias te damos, Señor, porque nuevamente nos has hablado. Gracias te damos, Señor, por tu palabra bendita, viva, eficaz, penetrante como una espada de dos filos, que discierne y conoce las intenciones y pensamientos de nuestros corazones. A ti no podemos ocultarte nada, Padre. Gracias te damos por ello, porque nos has dejado al descubierto. Pero también es bueno, Señor, para que nosotros volvamos a ti. Gracias te damos por Jesucristo. Gracias te damos, Señor, porque en Él estamos completos. No necesitamos nada más. Señor, y aun si padecemos persecución, aun si sufrimos por causa del Evangelio, qué buena es esa noticia, porque entonces podemos estar seguros de que te pertenecemos. Oh Dios, te rogamos en Cristo, aumentanos la fe para creerte cada vez más, para abrazar estas verdades como vienen, como tú nos las presentas, que podamos creerlas y vivirlas. Ayúdanos, oh Dios, te lo rogamos en Jesucristo. Y también te ruego por aquellos que apenas están llegando a la fe. Te ruego para que los confirmes, para que los traigas a Jesucristo de una vez por todas y para que sean salvos. Te lo ruego, Señor, en Jesucristo. Amén.